Situación: hay tropas sajonas reunidas en Hastings, Inglaterra. Misión: asegurar la corona de Inglaterra. Ejecución: el 14 de octubre de 1066. Enfrentamiento y destrucción de los sajones. Directrices: los normandos tomarán el campo y llevarán a cabo la misión cueste lo que cueste. Dirección y control: Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador. Bienvenidos. Soy el capitán Dale Dye. 1066 es el año más famoso de la historia de Inglaterra. En ese año se libró la batalla de Hastings. Harold II, rey de los sajones, defendía su país contra el despiadado duque de Normandía, conocido como Guillermo el Bastardo. El ganador sería rey de Inglaterra, el país más rico de Europa. Guillermo era general, político, visionario y una especie de mafioso medieval. Hacía propuestas a amigos y rivales que no podían rechazar. Guillermo veía a esas personas como peones en su interminable búsqueda de riqueza, poder y sobre todo respeto. Solo la conquista de Inglaterra silenciaría al fin a sus detractores, o eso creyó. 14 de octubre de 1066. Guillermo libra la batalla más importante de su vida. En medio de la lucha por la corona de Inglaterra, sus soldados empiezan a huir de la sólida muralla de escudos sajones. Entonces el caballo de Guillermo cae abatido y rápidamente se propaga un rumor: el duque está muerto. Guillermo vuelve a montar de inmediato, se echa atrás el yelmo y cabalga delante de sus hombres. ¡Miradme! ¡Soy Guillermo! ¡Aún estoy vivo! ¡Y con ayuda de Dios, venceré! Los hombres de Guillermo regresan, lo vitorean y vuelven a atacar a los sajones. Continúa la conquista de Inglaterra. Pero ¿cómo empezó la lucha de Guillermo por la corona de Inglaterra? Durante la mayor parte de su vida, a Guillermo lo apodaron el Bastardo. Aunque su padre, Roberto I el Diablo, era el duque de Normandía, su madre no era más que la hija de un curtidor y amante de Roberto. El joven Guillermo fue desdeñado por el rango social de su madre, y los nobles intrigaron contra él para apoderarse del control de Normandía. Cuando su padre murió en 1035, regresando de una peregrinación a Jerusalén, el joven Guillermo era como un cordero entre lobos. Los varones de Roberto eliminaron a los valedores de Guillermo uno por uno, envenenaron a su tutor y apuñalaron a su maestro. El joven Guillermo incluso presenció cómo le cortaban el cuello a su criado personal en un intento fallido de secuestro. Y con frecuencia lo despertaban en plena noche para llevarlo a otro castillo por seguridad. No obstante, Guillermo consiguió sobrevivir. A los 15 años, el rey Enrique I de Francia lo ordenó caballero y se unió a él en la lucha contra sus enemigos. Fue entonces cuando el atribulado muchacho aprendió los usos y tácticas de un comandante y deseó convertirse también en un conquistador temido. Estaba constantemente en peligro, no solo por los que querían apoderarse del ducado, sino por los que tenía más próximos. Así que, durante su juventud, la necesidad de destacar fue algo de primordial importancia. Y eso lo llevó a convertirse en un general tan enérgico. Cumplidos los 25 años, la ira de Guillermo se manifestó por primera vez. Guillermo estaba asediando Domfront en el año 1051 y durante la campaña una noche decidió marchar sobre la ciudad de Alençon para ver si podía conquistarla. Llegó allí por la mañana y vio que las puertas estaban cerradas y los defensores habían tendido pieles frescas sobre las almenas y se burlaban de Guillermo golpeando las pieles y gritando: «¡Pieles para el hijo de la curtidora! ¡Pieles para el hijo de la curtidora!». ¡Os arrepentiréis de esto! Enfurecido, Guillermo atacó con violencia la fortaleza y mató a todo el que se le interpuso. Reunieron 32 prisioneros, les cortaron las manos y los pies y les sacaron los ojos. Alençon se rindió pronto a Guillermo. Sus enemigos aprendieron a no hacer burla de su madre. Cuando regresó a Domfront, la noticia ya había llegado allí. Y se rindieron de inmediato, antes de que les hiciera lo mismo. Fue una valiosa experiencia para Guillermo. Era la primera vez que había aplicado un castigo tan severo, y su conclusión fue que con un acto tan despiadado conseguiría resultados antes que con un asedio prolongado.
Siempre estaba luchando para conservar su poder dentro del ducado y para adquirir más. Una de las cosas importantes que tuvo que hacer fue domar a los nobles y caballeros de Normandía para que lo obedecieran, para que reconocieran su liderazgo y su poder. Y procuró conseguirlo por todos los medios. En parte lo logró batallando, en parte mediante lazos familiares y también entregando tierras. Guillermo instaló su capital en Caen, con intención de controlar la parte occidental de Normandía, que se rebeló contra él cuando se convirtió en duque. Con ese fin construyó un fuerte sobre la roca donde está ahora el castillo. Ese fuerte se convertiría en el Palacio Ducal. Transcurrieron años de guerra entre sus vecinos antes de que Guillermo el Bastardo tuviese control total sobre su territorio. Y entonces decidió expandir sus posesiones más allá de Normandía y al otro lado del mar. Inglaterra era uno de los países más ricos de Europa, también era uno de los más estables, y puede que fuese el país mejor gobernado de Europa. Inglaterra era un buen trofeo si podías conquistarla. Eduardo el Confesor, el rey sajón de Inglaterra, era primo lejano de Guillermo y había pasado mucho tiempo con él en Normandía. Guillermo declaró que le habían prometido la corona de Inglaterra para que no cayese en manos del rival de Eduardo, Godwin de Wessex. No obstante, Harold, hijo de Godwin, pronto se convirtió en comandante del ejército del rey Eduardo y su fiel aliado. Harold era un guerrero fiero y había mantenido a raya a los enemigos de Eduardo. En 1064, Harold llegó misteriosamente a la costa norte de Francia y allí fue hecho prisionero por el conde Guy de Poitiers. El motivo de esa visita está rodeado de misterio. No obstante, los normandos ayudaron a las generaciones futuras a comprender el motivo de Harold y los hechos que llevaron a la conquista normanda con una obra propagandística de artesanía. El documento más famoso de la época de Guillermo es el Tapiz de Bayeux. Mide medio metro de ancho por 69 metros de largo. En él aparecen imágenes bordadas que plasman 58 escenas de la vida de Guillermo, todas desde la perspectiva normanda. Es un relato ilustrado que muestra cómo quería Guillermo que lo recordase la historia. En el Tapiz de Bayeux la historia comienza dando una versión de la llegada de Harold a la costa de Francia. Es posible que Eduardo enviase a Harold a Francia para reiterar a Guillermo la oferta de la corona de Inglaterra. Desde luego es lo que los normandos dijeron después. Por desgracia para Harold llegó a las tierras de un subordinado de Guillermo de Normandía y lo hicieron prisionero. Fue Guillermo quien salió en su defensa y pagó el rescate de Harold. Después Harold fue entregado a Guillermo de Normandía y entonces lo reciben como invitado de honor. Así que es lógico que se cruzaran promesas. Harold pagó el favor a Guillermo siguiéndolo a la batalla contra Bretaña. El Tapiz de Bayeux muestra a Harold salvando de ahogarse a 2 soldados del duque cuando cruzaban el río Quenon, entre Normandía y Bretaña. Según cuentan, Harold, arriesgando su vida, salvó a aquellos 2 soldados y luchó con gran valentía durante toda la batalla. Harold pudo demostrar su entereza, y Guillermo vio el feroz guerrero que era Harold. Pero también cuando volvieron de Bretaña, Guillermo le pidió a Harold que le hiciese un juramento, el infausto juramento del año 1064. En la catedral de Bayeux, Guillermo le exigió un juramento solemne de lealtad. Era una petición a la que Harold no podía negarse. Imagino que en el siglo XI los juramentos eran cosa seria. Según cuentan, el juramento se hizo sobre reliquias sagradas cubiertas con un paño. Y al parecer después se retiró el paño y Harold se quedó horrorizado al ver sobre qué había jurado. El juramento de Harold se había hecho ante Dios, y fue una promesa que tendría graves consecuencias pasados unos años. Harold se marchó de Normandía y pronto olvidó su alianza con Guillermo. De inmediato empezó a luchar por conseguir el trono. Primero exilió a su hermano más joven, Tostig. ¡No me dejas alternativa! ¡Lleváoslo! Esto es un insulto. Y después conquistó la lealtad de la cúpula militar del rey, los Huscarles. Después, el 5 de enero de 1066,
Eduardo el Confesor, el rey sajón de Inglaterra, murió. A un lado del rey moribundo estaba el arzobispo de Canterbury y al otro estaba Harold. En determinado momento, al parecer, Eduardo tocó con su mano la de Harold y se interpretó como intención de confirmarlo como sucesor. Tal vez fue una recompensa por derrotar en batalla a los enemigos de Eduardo. Al no ser de estirpe real, Harold temía que otros le disputaran el trono y de inmediato hizo que el Consejo de Gobierno de Inglaterra lo coronase como rey. Se daban todos los ingredientes para una guerra. Guillermo se sintió engañado y traicionado, no solo por Eduardo, sino también por Harold, un hombre que le había jurado lealtad. 2 años después de prestar juramento a Guillermo y solo 3 meses después de ser coronado rey, una estrella de larga cola surcó el cielo. Posteriormente se le llamaría Cometa Halley. Se consideró mal presagio para Harold y provocó el pánico entre sus súbditos anglosajones. Para Guillermo fue la señal divina que había estado buscando. Había llegado el momento del ataque. Era el momento de conquistar Inglaterra. El 6 de enero de 1066, Harold Godwinson reclamó para sí el trono de Inglaterra, rompiendo su juramento sagrado de lealtad al duque Guillermo de Normandía. Cuando Guillermo recibió la noticia de que Harold había sido coronado rey de Inglaterra, al parecer iba a salir de caza, y su reacción fue abandonar la caza y regresar a su palacio. Se sumió en una actitud sombría y permaneció callado durante varias horas. Después volvió en sí, y uno de sus primeros actos fue convocar una reunión de los grandes nobles normandos y exponer el plan general para la invasión de Inglaterra. En 1066, Guillermo era el hombre más poderoso del Reino de Francia y era plenamente consciente de su poder. Consiguió reunir más soldados y construir una flota mayor que el resto de los nobles. Por orden de Guillermo, todo varón normando debía realizar 40 días de servicio militar aportando sus armas y armadura. Sin embargo, Guillermo era lo bastante rico para reclutar mercenarios de otras regiones, que serían recompensados con parte de las tierras y las riquezas una vez ganada la batalla. En el puerto de Dives-sur-Mer, los normandos construyeron unos 700 barcos que llevarían a 8.000 hombres y 3.000 caballos de batalla para la proyectada invasión de Inglaterra. Con todo, no sería fácil conseguir una alianza. Los condes del norte de Europa consideraban que luchar contra el temible Harold en su propio terreno era un gran riesgo. El siguiente paso de Guillermo fue un golpe maestro. Pasó por encima de Harold y apeló directamente al Papa. Y logró obtener la bendición papal para su misión. Transformó su invasión en una cruzada. La importancia de esa bendición papal no debe ser menospreciada. El Papa Alejandro II se mostró encantado de enviar a Guillermo a destruir a la familia de Harold, que había prescindido del fiel arzobispo de Canterbury. Ahora el Vaticano vio la oportunidad de recuperar el control religioso en Inglaterra. Ahora los nobles que se oponían a la invasión podían unírsele porque iban a una guerra santa. Psicológicamente también transformó a los normandos en los elegidos por Dios. Así que a los gobernantes europeos les resultó muy difícil acudir en apoyo de Harold. Todo estaba preparado para la guerra entre los dos comandantes más temidos de Europa. Ambos ejércitos contaban con equipo y armamento muy similar. Todos vestían cota de malla, llevaban escudos de madera cubiertos de piel y usaban yelmos cónicos con protector nasal. No obstante, el armamento principal y las tácticas eran completamente distintos. El anglosajón típico de 1066 llevaba el pelo largo y bigote, pero no se trataba de hippies amantes de la paz, sino que más bien eran como los ángeles del infierno de Europa. Sus armas y tácticas provenían de la vieja escuela bélica escandinava. Harold tenía un cuerpo personal de guerreros denominados huscarles. Aunque por lo general iban a caballo a la batalla, al llegar desmontaban y peleaban a pie. Eran hombres muy disciplinados y no temían a nada. Eran como el cuerpo de marines de Harold. Una de sus armas era el hacha de mango largo, un arma grande y robusta, con mango de más de 1 metro y hoja de acero de 30 centímetros. Esto podía emplearse de varios modos. Podía servir para inmovilizar un escudo normando, para engancharlo y apartarlo y así asestar un golpe mortal, o para cortarle los tendones al normando y después asestarle el golpe mortal en el suelo.
El resto del ejército de Harold estaba compuesto por los Fern, los milicianos de reserva. 1 de cada 5 varones se reclutaba para luchar. Los otros 4 proporcionaban una serie de armas, y una de las más populares era esta lanza de combate. Tenía una hoja de 20 centímetros, y estas alas características a cada lado que eran la clave de la eficacia del arma. La lanza podía emplearse para enganchar el escudo y apartarlo, para poder asestar un golpe mortal directamente en el pecho. También podía arrojarse con buen resultado a una distancia de 9 metros. Otra arma arrojadiza usada por los Fer era esta hacha de 10 centímetros, manejada con una mano, el mismo tipo de herramienta que la utilizada por cualquier campesino. Esto podía arrojarse y hundirse fácilmente en el centro del pecho de un adversario. En el ejército sajón no había muchos arqueros, pero sí muy buenos tiradores con honda. Esta arma bíblica, usada por un buen tirador, podía lanzar hasta 6 piedras pequeñas por minuto. No es que sea comparable a una ametralladora, pero podía ser mortífera si una de las piedras te daba en la cabeza. Si los sajones de Harold eran como los ángeles del infierno, los normandos de Guillermo eran como los skinhead. Se afeitaban la cabeza dejándose solo una porción de pelo delante. Siempre iban bien afeitados, lo cual les daba un aspecto más parecido a los militares de hoy. Los normandos empleaban armas y tácticas modernas. Montaban robustos caballos de batalla. Por tanto, el caballero normando era como el tanque de batalla del siglo XI. Los caballos eran también armas en sí mismos, ya que los adiestraban para derribar y pisotear a cualquiera que se resistiera al ataque. Además, contaban con otro recurso novedoso: el estribo. El estribo permitía que los jinetes pudiesen cabalgar de pie, cargando así todo el peso del cuerpo en cada golpe con la espada o los ataques con la lanza de combate. Guillermo también contrató mercenarios en Bretaña y Flandes que sabían manejar los arcos cortos, las hondas e incluso las ballestas, un arma todavía no empleada en Inglaterra. Guillermo confiaba en el ataque combinado con varios tipos de armas. Primero ablandaba al enemigo con andanadas de flechas, piedras, lanzas y otros proyectiles, y después enviaba a la caballería para acabar con toda posible resistencia. En julio de 1066, Harold preparó a sus tropas en la costa sur de Inglaterra. Su ejército de 10.000 hombres esperó y esperó, pero Guillermo no apareció. El duque estaba esperando a que cambiase el viento para que sus naves pudieran llegar a Inglaterra sin contratiempos. Entonces el rey tomó una decisión crucial. Tras aguardar a Guillermo durante todo el verano, dejó que sus hombres volvieran a sus casas para recoger las cosechas. Lo que no sabía era que ahora se enfrentaría a una guerra en 2 frentes. En septiembre del año 1066, el hermano exiliado de Harold, Tostig, regresó buscando venganza. Junto con el temible rey de Noruega, Hardrada, llegó con miles de guerreros vikingos con intención de conquistar Inglaterra. Harold marchó hacia el norte. Partiendo el 20 de septiembre, Harold y sus hombres recorrieron 304 kilómetros en solo 5 días. De inmediato se ocuparon de los aspirantes a conquistadores. La velocidad de los sajones cogió por sorpresa al ejército vikingo. Fue una victoria increíble. El que Harold lograra llevar a su ejército desde Londres hasta Stamford Bridge, sorprender a sus enemigos y ganar una batalla militar importante fue algo extraordinario. Es otro detalle que confirma lo buen general que era Harold. El 28 de septiembre, Guillermo y sus 8.000 hombres atracaron en la bahía de Pevensey. Habían surcado el mar en otoño con intención de sorprender a Harold. Esta invasión de Inglaterra por parte de Normandía fue la mayor desde la de los romanos acaecida 1000 años antes, y no tendría parangón hasta el día D, casi 900 años después. Con todo, la gran aparición de Guillermo no fue como había planeado. La llegada de Guillermo a la bahía de Pevensey fue casi desastrosa. Al desembarcar, Guillermo dio un traspiés y se cayó de bruces en el barro. Después miró a su alrededor y vio la expresión de sus hombres. Pensaban que era un mal presagio. Los soldados supersticiosos pensarían: Dios mío, estamos perdidos.
Pero al parecer uno de los caballeros le dijo a Guillermo: ahora tenéis la tierra de Inglaterra en las manos, y al final le sacó partido al incidente. A Guillermo le parecía increíble su suerte. No encontró oposición alguna al llegar. Rápidamente desembarcaron todos los soldados, los caballos, las armas y los suministros, y después acamparon en el emplazamiento de un antiguo fuerte romano. Solo días después se enteró Harold de que Guillermo había llegado a Inglaterra. Seguramente se sentiría angustiado. Tendría que librar su batalla más importante otra vez. Harold reformó lo que quedaba de su maltrecho ejército y marchó de vuelta a Londres para defender la ciudad. Solo se detuvo para rezar en la abadía de Waltham, donde pidió ayuda a Dios para defender su reino. El ejército de coalición de Guillermo entonces centró su plan de ataque en el sur de Inglaterra. Violaron, incendiaron y mataron a todo el que se les interpuso para obligar a Harold a enfrentarse a ellos en combate abierto. Guillermo acampó en Hastings sabiendo que un ataque inmediato contra la capital sería imprudente. Envió espías para averiguar dónde se ocultaban los sajones. Entretanto, Harold estaba en Londres reuniendo un nuevo ejército cuando se enteró del ataque contra el sur. En contra de la opinión de sus consejeros, Harold condujo en persona a 8.000 veteranos otros 160 kilómetros hacia el sur, hasta una colina en las afueras de Hastings llamada Senlac. Posteriormente recibiría el nombre de Senlac, lago de sangre. La velocidad y la sorpresa les habían dado la victoria en Stamford Bridge, y tal vez esa táctica volvería a funcionar. Harold alineó a sus hombres en la cima de una pendiente, lo cual le daba ventaja táctica. Después ordenó que sus sajones crearan una muralla de escudos a lo largo de la colina, impidiendo a Guillermo el paso hacia Londres. La colina tiene forma de martillo, con el mango orientado hacia un bosque situado atrás, con una pendiente muy pronunciada y llena de vegetación, maleza, etc. Y solo en el frente había una pendiente más suave, por donde los normandos podían subir. ¿Aguantaría la muralla de escudos de Harold el ataque combinado de los normandos? ¿Arriesgaría Guillermo su apreciada caballería en un ataque frontal cuesta arriba? Viniendo de camino los refuerzos de Harold procedentes del norte, Guillermo tenía que atacar de inmediato para vencer. Al romper el alba del sábado 14 de octubre de 1066, el duque Guillermo de Normandía dirigió 8.000 soldados hacia Black Horse Hill, cerca de Hastings. Allí sus soldados se pusieron la armadura. No obstante, cuando Guillermo se puso la cota de malla, un refuerzo metálico como este, se la puso al revés. Sus soldados dieron un respingo ante el mal presagio. Reaccionando con rapidez, Guillermo le dio la vuelta y dijo: «Hoy pasaré de duque a rey». Guillermo no solo era un gran general, sino un maestro de la propaganda. Con la bandera papal ondeando al viento, Guillermo les dijo a sus hombres que aquella cruzada solo podía concluir con la victoria o la muerte. No había plan de retirada. Las hachas de los sajones no tendrían piedad. Y entonces enseñó la reliquia sobre la que Harold había hecho su infausto juramento para demostrar que Dios estaba de su parte. Los normandos marcharon hasta el pie de una pendiente pronunciada donde vieron que una muralla de escudos sajones de 700 metros les impedía el paso. La mejor línea de defensa de Harold era la potente muralla de escudos. Sus hombres estaban hombro con los escudos superpuestos. La muralla podría contener una lluvia de flechas enemigas o podría resistir ataques de la infantería enemiga. Por tanto, si los sajones eran disciplinados y aguantaban el tipo, esa muralla era prácticamente inexpugnable. Añadamos a eso lanzas asomando por los huecos de la muralla, y tendremos un obstáculo que ningún soldado normando desearía atacar, sobre todo después de correr cuesta arriba con cota de malla. El valor y la fortaleza de aquellos hombres era increíble. Guillermo distribuyó a sus hombres en 3 grupos. Las tropas de Bretaña estaban a su izquierda, Guillermo y sus normandos en el centro, y los franceses y flamencos en el flanco derecho. En cada división había arqueros delante, después la infantería con espadas y lanzas, y las unidades de élite, la caballería, detrás. El terreno era pantanoso y la única opción de Guillermo sería un ataque frontal y cuesta arriba. La muralla de escudos sajones estaba a menos de 180 metros de su línea de vanguardia, y su objetivo, el rey Harold, a solo 270 metros, protegido por sus guardaespaldas personales, los huscarles.
Harold debía de gozar de gran respeto, ya que había vencido a Hardrada, que en Inglaterra era probablemente más temido que Guillermo. En mi opinión, hasta el año 1066, Harold fue el mejor líder militar de la época. El ejército de Guillermo es uno de los más eficaces y de los más temidos. Cuando llega a Inglaterra en el 1066, el duque ya posee una larga carrera militar y nunca ha sufrido una derrota. A las 9 de la mañana comienza la batalla de Hastings, con el sonido de los soldados cantando y golpeando sus escudos. Guillermo ordena atacar a sus arqueros, pero los sajones rechazaron la lluvia de flechas y proyectiles con sus escudos. Después Guillermo lanzó un ataque de infantería. Sus hombres bien protegidos corrieron colina arriba, evitando piedras, hachas y lanzas hasta que llegaron a la sólida muralla de escudos. Pero no cedió. Los escudos sajones estaban tan prietos uno contra otro que ni siquiera los muertos podían caer. A través de la muralla las espadas y lanzas sajonas herían a los normandos, cuyos muertos rodaban ahora colina abajo hacia el duque. Entonces Guillermo ordenó que atacasen los caballeros. Ambos bandos habían estado esperando este momento. Fue el enfrentamiento entre las tácticas modernas de Europa y el estilo antiguo de combate escandinavo. Imaginemos lo que se les pasaría por la mente, porque probablemente nunca habían luchado contra hombres a caballo. Las tácticas usadas en el siglo XI se basaban más en el ataque en grupo con un comandante al frente, y se usaba la lanza arrojándola o acometiendo con ella. La caballería de Guillermo estaba agotada por el ataque cuesta arriba y las lanzas que los herían, y entonces se encontraron con una defensa impenetrable. Harold ordenó que sus hombres mantuviesen firme la muralla de escudos y que no avanzaran, confiando en que los hombres de Guillermo se cansaran, se quedaran sin flechas y fuera fácil vencerlos si llegaban los refuerzos sajones al día siguiente. Les asombró la variedad de objetos que les arrojaban desde detrás de la muralla de escudos. Mazas, hachas, cualquier cosa que tuviesen a mano se la lanzaban a los normandos. E incluso también a sus propios compañeros, porque si un normando lograba penetrar un poco en la muralla de escudos, tiraban de él, lo mataban y después arrojaban su cadáver contra sus compañeros al grito de ¡fuera, fuera! A mediodía, después de 3 agotadoras horas de combate, la muralla de escudos seguía firme. Montones de hombres muertos impedían el paso a la caballería de Guillermo. Los bretones se hartaron y empezaron a retirarse colina abajo. Eso dejó peligrosamente expuesto el flanco izquierdo de Guillermo y a su vez provocó el pánico entre los normandos, que huyeron de inmediato. Desobedeciendo a Harold, varios centenares de sajones rompieron la formación y persiguieron al enemigo en busca de gloria. De repente se propagó un rumor, que Guillermo había caído muerto. Los normandos habían visto caer a su caballo y empezaron a pensar que quizás también iban a morir. Guillermo encontró otro caballo, volvió a montar, cabalgó y se echó atrás el yelmo para demostrar a sus hombres que aún estaba vivo. ¡Miradme bien, normandos! ¡Soy yo, Guillermo! ¡Aún estoy vivo! ¡Y con ayuda de Dios, venceré! ¡Sí! Después atravesó el campo con un grupo de caballeros para detener el avance de los sajones. En una pequeña loma se produjo una matanza y aquel momento fue crucial en la batalla. La crisis de Guillermo había pasado y ahora halló un modo de llegar hasta Harold. Según dicen los cronistas, Guillermo organizó varias retiradas falsas. Sus soldados atacaron el frente sajón 2 veces y en ambas ocasiones se retiraron. Los impacientes sajones los persiguieron, pero acabaron rodeados y los mataron. Harold estaba furioso. Ahora había perdido 1/3 de sus hombres y estaba perdiendo el control del resto. A las 4 de la tarde la luz diurna comenzaba a menguar. Cuando se hiciese de noche, Guillermo estaría en franca desventaja. Tenía que ganar la batalla, así que lanzó todo lo que tenía contra la muralla sajona. Hay quien dice que Guillermo entonces cambió de táctica. Ordenó que sus arqueros dispararan a gran altura para traspasar la muralla de escudos. Eso provocó el pánico entre las filas sajonas. Los 2 hermanos de Harold cayeron muertos por impacto de flechas. Fue una táctica inteligente por parte de Guillermo.
Sus soldados cargaron de nuevo y pudieron atacar en torno a los extremos de la muralla de escudos ya más corta. También penetraron por el medio hacia el rey Harold. Guillermo presintió que la victoria estaba cerca, pero tenía que matar a Harold antes de poder ser rey y declararse conquistador de Inglaterra. Tras casi 8 horas, la batalla de Hastings estaba alcanzando su punto culminante. Guillermo se había quedado sin caballo 3 veces y un hacha sajona le había mellado el yelmo. A las 4 de la tarde, los normandos habían penetrado la muralla de escudos sajones. Los arqueros normandos dispararon por encima de sus propios soldados, alcanzando las filas sajonas y provocando el caos. Pero el rey Harold aún vivía. La conquista de Inglaterra aún no estaba al alcance de Guillermo. Una flecha que parecía procedente del cielo cayó y se le clavó a Harold en el ojo derecho. Castigo tal vez por quebrantar su juramento sagrado. No obstante, un relato dice que no murió en el acto, sino que Harold se tambaleó un tiempo, ciego, protegido por sus guardaespaldas personales. Guillermo miró hacia la cima de la colina y vio allí a Harold. Y claro está, sabía que si Harold estaba vivo, la victoria no era suya. Así que envió a un comando de 4 hombres caballeros con el objetivo de matar a Harold. Había unos 20 caballeros normandos luchando con los huscarles, así que los 4 caballeros aprovecharon la confusión para traspasar sus filas y después matar a Harold. Otro de los caballeros le cortó la cabeza, otro más le abrió el vientre, y el 4.º caballero le cortó una pierna. Ahora bien, lo de cortarle la pierna pudo haber sido un eufemismo para evitar decir que en realidad había castrado a Harold. Algunos de los hombres de Harold corrieron a ocultarse en el bosque al atardecer. Guillermo envió 50 hombres tras ellos y acabaron con los últimos focos de resistencia. Finalmente, al anochecer, Guillermo volvió a su campamento. Iba fijándose en los miles de cadáveres a su paso, pero había uno que le interesaba mucho. No sabían cuál era el cadáver de Harold, y solo lograron reconocerlo cuando su amante acudió al campo de batalla y lo identificó por rasgos físicos que solo ella conocía. Puede que entre el 20 o el 30% de los normandos acabasen muertos o gravemente heridos, pero no lo sabemos seguro. La lista de bajas de los ingleses debió de ser enorme, porque sabemos que Guillermo contó con muchas tierras para repartir, ya que sus propietarios habían muerto en Hastings. Cuando Guillermo obtuvo la victoria en la batalla de Hastings, se limitó a esperar que el resto de Inglaterra se rindiese, pero no sucedió. Así que el 20 de octubre, el ejército normando se puso en marcha de nuevo. Entonces se dirigió a Londres dando un gran rodeo, con objeto de atacar la zona rural para que todos supieran que el ejército iba de camino, y así sembrar la confusión entre sus enemigos. El ejército de Guillermo recaló en todas las grandes ciudades del sur. Dover, Canterbury y Winchester se sometieron en cuanto llegó Guillermo. Después tomó rumbo hacia el norte, destruyendo los pueblos y las cosechas. Ahora sus tropas amenazaban la capital. La táctica de Guillermo funcionó. Londres ahora estaba rodeada de desolación y sus dirigentes decidieron no resistirse más. Eldred, el arzobispo de York, salió de Londres y se reunió con Guillermo y su ejército. Entonces le pidió que aceptase la corona de Inglaterra. El día de Navidad de 1066, Guillermo fue coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. Las aclamaciones dentro de la abadía hicieron que los caballeros situados fuera creyesen que había una rebelión. Su reacción fue inesperada. No entraron corriendo en la abadía para defender a su rey, sino que partieron de la abadía y se pusieron a quemar las casas sajonas y a matar a los sajones que había en torno a la abadía. Por tanto, Guillermo es el rey. Ha surcado un río de sangre para convertirse en rey de Inglaterra, y su coronación está marcada por los incendios en torno a la abadía mientras le colocan la corona en la cabeza. Guillermo sustituyó de inmediato a los nobles ingleses por sus nobles normandos en pago por los servicios en la batalla de Hastings. Los nuevos terratenientes de Inglaterra hablaban un idioma distinto, tenían un corte de pelo y costumbres distintas y nuevas ideas sobre arquitectura y comercio. Además, instaló a sus obispos al frente de la iglesia del país.
No destruyó el gobierno anglosajón. Adoptó todas las instituciones y las disposiciones territoriales que los anglosajones habían establecido, y después las utilizó en su beneficio y en el de su aristocracia, para dirigir el país y también obtener riqueza de él. Después de su victoria en 1066, Guillermo se llevó consigo a Normandía a varios nobles sajones leales. A los integrantes de la corte de Caen les sorprendió el aspecto de sus antiguos enemigos. Les parecían unos nobles afeminados, porque llevaban el pelo por debajo de los hombros. Aquel estilo pronto se puso de moda entre los jóvenes. Incluso los hijos de Guillermo seguirían la moda sajona y se dejarían pelo largo y bigote. Aquello sería la comitilla de la ciudad. Fue una especie de rebelión de los jóvenes contra los adultos. Fue su modo de fastidiar a sus padres. Guillermo inició un plan de construcción de fuertes y abadías que controlarían a la población sajona. Un castillo cada 24 kilómetros, la distancia que un jinete podía recorrer en un día. A finales del siglo XI, cientos de castillos de madera y piedra tachonaban el paisaje inglés. También se construyó una abadía en el lugar de la victoria de Guillermo, a las afueras de Hastings, en la ciudad llamada hoy simplemente Battle, Batalla. Una de las primeras cosas que Guillermo hizo cuando le ofrecieron la corona de Inglaterra fue enviar una avanzadilla de soldados, y en un montículo situado cerca de la parte oriental de Londres erigieron lo que en un principio fue una torre de madera, pero que después se transformaría en la Torre de Londres que conocemos hoy. Después, prácticamente en todas las ciudades se hicieron enormes montículos de 24 metros de altura y edificaron castillos sobre ellos. Eran centros administrativos normandos, pero más importante aún, eran de arquitectura normanda, y era como decir: sí, os han conquistado, pero lo han hecho los elegidos de Dios. Fijaos en estas grandiosas iglesias. Así que servían como muestra de que en realidad la conquista de la Inglaterra anglosajona por parte de Guillermo había sido ordenada por Dios. Fue uno de los recursos importantes para conservar el nuevo reino. Cuando Guillermo sofocaba una revuelta, después edificaba castillos en las ciudades, y todavía siguen en pie. Con todo, en 1069 Guillermo se enfrentaba a una rebelión en el norte. En la ciudad de Durham, 900 normandos resultaron muertos en una sublevación dirigida por rebeldes ingleses. Una vez más, Guillermo se puso el yelmo y condujo un ejército hacia el norte para sofocar la rebelión. Durante su marcha a través de los condados del norte, Guillermo ordenó la aniquilación total. Asesinaron a todos los hombres, mujeres y niños, incendiaron todos los pueblos y acabaron con todos los animales y aperos agrícolas. El saqueo del norte fue tan exhaustivo que el 10% de la población inglesa quedó exterminada. La peste se propagó por el norte y ni siquiera había nadie vivo para enterrar los cadáveres. Las consecuencias de las tácticas de Guillermo en Yorkshire duraron 60 años. Pero pronto, las batallas y construcciones de Guillermo le causaron problemas financieros. Ahora necesitaba saber con exactitud de cuántos recursos podía disponer. Los ingleses temieron por lo poco que les quedaba. La noticia corrió de pueblo en pueblo. El juicio final se acercaba. Guillermo había gastado mucho dinero en defender su reino, en construir castillos y en sobornar enemigos. Tras conquistar Inglaterra, también pasó a ser la presa más codiciada de Europa. Era hora de comprobar sus recursos. Ordenó hacer un balance de todas las propiedades de Inglaterra que pudiesen gravarse con impuestos para costear su ejército. Ese balance se llamó Libro del Juicio Final. 20 años después de la conquista, se enviaron delegados reales a los 13.418 núcleos habitados. Anotaron quién poseía qué antes de la conquista, después de ella y ahora, en la primavera de 1086. Se dijo que no quedó piel ni hectárea de terreno, ni tampoco buey, vaca ni cerdo sin contabilizar. También puso de relieve el alcance de los saqueos y atrocidades de Guillermo en todo el país. El libro del juicio final refleja la despoblación de aldeas y que grandes extensiones de terreno que antes de ser arrasadas habían estado cultivadas, ahora estaban baldías. La economía del norte había retrocedido unos 80 años, pero desde el punto de vista de Guillermo, lo que había conseguido era eliminar posibles rebeliones.
El balance se hizo con increíble velocidad. En solo 6 meses se habían contabilizado todos los recursos del país. Guillermo utilizó la información incluida en el libro del juicio final para establecer nuevos impuestos y mejorar su economía. Es un documento impresionante y para los historiadores tiene un valor incalculable. Nos es de mucha utilidad porque nos da mucha información sobre lo que sucedía en Inglaterra por entonces. En la vejez, Guillermo tuvo que preocuparse de un nuevo problema: su peso. El que estuviese tan gordo se convirtió en un chiste y a veces le tomaban el pelo por ello. Incluso muchos decían que parecía que estaba embarazado. Así que, según parece, Guillermo decidió hacer algo al respecto. Cuando iba camino a lo que en el siglo XI equivaldría a un centro de salud, decidió aplicar un castigo por una invasión francesa. En julio de 1087, Guillermo arrasó la ciudad de Mantes en la frontera de Francia. No obstante, mientras cabalgaba a través del fuego, su caballo frenó bruscamente para evitar unas pavesas ardientes. Guillermo se golpeó contra la perilla de la silla y le reventó los intestinos. La hemorragia interna le provocó peritonitis. Durante las 6 semanas siguientes, el pus le fue inundando los intestinos mientras agonizaba lentamente. En su lecho de muerte, Guillermo dividió su reino entre sus hijos. A Roberto le dejó Normandía e Inglaterra fue para Guillermo Rufus. Se dice que en su lecho de muerte, Guillermo sintió grandes remordimientos por la conquista que había realizado y por su vida de guerrero. Repasó su vida. Vio que siempre había estado en guerra, que había luchado toda su vida y que había derramado mucha sangre y causado sufrimiento. Se dice que el rey hizo una última confesión en la que se arrepintió de su conquista, diciendo: «Que Dios me perdone por haber tomado lo que no me pertenecía. Estoy manchado con los ríos de sangre que he vertido». El 9 de septiembre de 1087, la gran campana de Saint-Gervais anunció la muerte del rey Guillermo I. Tenía 60 años. Los presentes se apoderaron de todo el oro, las armas, los muebles, las ropas y vaciaron el castillo, dejando al antes temido conquistador sin nada, desnudo y solo. Un caballero que se compadeció de él llevó su cadáver a la iglesia de Saint-Étienne de Caen para hacerle un funeral real. Debido a la peritonitis, el cadáver estaba hinchado de forma exagerada. Durante el funeral se produjo un pequeño incendio. Aquello provocó el pánico en la iglesia. La temperatura aumentó y, añadido eso a los intestinos llenos de pus del rey, hicieron que el cadáver explotara cuando lo metieron en un pequeño sarcófago de piedra. El pus salió despedido y salpicó las paredes. El hedor era tan nauseabundo que, según cuentan, el incienso no lograba mitigarlo. Y ahí está aquel hombre tan poderoso que ha acabado su vida desnudo y en el suelo, y ahora en su funeral su cadáver ha explotado. El hedor inunda el aire, y muchos de los asistentes corren hacia la puerta tapándose la nariz con las manos. Fue un final deshonroso para el hombre más poderoso de Europa. Hoy solo esta lápida en la iglesia de Saint-Étienne de Caen marca el lugar de descanso eterno de ese hijo de Normandía. Según cuenta una leyenda del lugar, los restos del rey Harold II, a quien Guillermo había matado en la batalla de Hastings, se llevaron a la abadía de Wathan a las afueras de Londres. Una pequeña lápida solitaria es todo lo que recuerda a Inglaterra su último rey sajón. Al observar el paisaje de Inglaterra, los grandes castillos de piedra, las grandes catedrales, se ve la herencia normanda. Y en el idioma también, porque se incorporaron palabras francesas al idioma y aún se conservan hoy en día. Creo que Guillermo fue un oportunista que en el año 1066 hizo una apuesta, y con esa apuesta cambió el curso de la historia. Guillermo el Conquistador es recordado por su conquista de Inglaterra. Muchos gobernantes posteriores desearon poder hacer lo mismo, Felipe II de Francia, Napoleón o Hitler. Pero Guillermo fue el único que logró cruzar el canal, gobernar Inglaterra durante un largo periodo de tiempo e imponer sus leyes a los británicos. La osada invasión de Guillermo y su estricto gobierno terminaron con muchas de las divisiones entre el pueblo inglés.
En vez de ser leales al conde de Suaria, lo eran a un solo rey que tenía el control total sobre las tierras. Sus hijos Guillermo II y Enrique I continuarían el linaje real e iniciarían una estirpe de monarcas que se prolongaría hasta la actualidad. Guillermo el Bastardo superó dificultades extraordinarias para ser el hombre más poderoso de la Europa del siglo XI. Y gracias a un poco de propaganda, aún se le conoce como Guillermo el Conquistador, primer rey de Inglaterra. Soy el capitán Dale Dye. Gracias.